Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Raíz? Soy Alina Duarte y les damos la bienvenida aquí a otra entrevista, esta vez con José Pepe Reveles, quien es un experto en materia de seguridad, en materia de dar seguimiento pues a todo lo que implica el narcotráfico, las redes de colusiones, etcétera, para hablar sobre un tema que ha estado sobre la agenda en estos últimos días, que ha sido la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente, sabemos que fue a Chile, pero específicamente a Cali, en Colombia, para reunirse con su homólogo Gustavo Petro, presidente de Colombia, en esta conferencia latinoamericana y caribeña sobre el tema de la política de las drogas, que les adelantamos, pues han declarado que es un fracaso. Así que bueno, Pepe, muchas gracias por estar aquí y preguntarte ese balance de lo que ha implicado estas declaraciones, cómo miras ese horizonte y si realmente estamos en el continente hacia una nueva transición de esta mal llamada guerra contra las drogas, de estas políticas, para saber si puede haber un cambio en América Latina. Yo creo que es muy importante la cumbre de Cali y lo que pasa es que no es fácil aterrizarla, porque las propuestas me parece a mí que son muy correctas. Están hablando del fracaso de la lucha antidrogas, del paradigma punitivo, es decir, el combate armado a la delincuencia organizada y al narcotráfico, en vez de enfocarse en los problemas de las drogas que provienen de la violación de derechos humanos, del cuidado ambiental, de, de la falta de respeto a las tradiciones campesinas e indígenas, como dicen ellos, en la atención a la salud mental, la prevención, la protección comunitaria y el combate a la desigualdad social, ¿no? La pobreza, las causas estructurales, la falta de oportunidades, la violencia, todo esto es verdad y que nunca lo hemos escuchado en boca de los voceros de Washington. Ellos quieren el combate y punto porque les afecta, no quieren reconocer que son el país que provoca todo esto porque la mayor parte de los consumidores están ahí, tanto en la antigüedad con la marihuana y la heroína, como posteriormente con la cocaína y actualmente con el fentanilo y las metanfetaminas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una visión muy imperial del combate a las drogas que no llevó a ningún lado. Es un fracaso total que ha causado, como dijo Petro, un genocidio de más de 1 millón de personas y si seguimos en la misma ruta vamos a tener otro 1 millón de personas muertas, ¿no? Entonces, creo que es bueno que se haya planteado de una manera muy clara un cambio totalmente de paradigma. Lo que ocurre, como decía yo al principio, es que no es fácil aterrizar. Estamos hablando de una política que tiene que ver con el mediano y el largo plazo. Eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana, porque ya estamos imbuidos en este tipo de combate. Lo que sí podría empezar a hacer es el ataque a la estructura económica de los grupos delincuenciales. Y eso es relativamente fácil, quiero decir, no fácil, pero por lo menos se puede hacer inmediatamente, ¿no? No necesitas recomponer el tejido social para hacer eso. Entonces, me parece que en términos generales es muy positivo y sobre todo porque van a hacer propuestas, van a enriquecer lo que serán las cumbres del 24 y del 25 a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Hay un dato ahí que sale al final de los comunicados que tiene que ver con que la adicción, en vez de disminuir, ha aumentado. Están hablando de aumentar del 2011 al 2021 más o menos en un 23%. Es decir, hay 296 millones de adictos, casi 300. Eso es gravísimo. Entonces, quiere decir que mientras haya adictos, mientras haya consumidores, pues seguirá el negocio. Lo dijo ni más ni menos que el Chapo Guzmán en aquella entrevista que le hizo vía correo electrónico Sean Penn, porque no lo entrevistó cuando lo fueron a ver a la sierra, con aquel escándalo que además los iban siguiendo con Kate del Castillo y Sean Penn, sino que le mandó
por correo, por la vía electrónica, las preguntas, y el Chapo le contestó lo que quiso. Entre otras cosas, le contestó eso, que el negocio va a seguir mientras haya consumos en el mundo y cada vez hay más consumidores. Pepe, y también preguntarte, pues, tu valoración, sabemos que esta, bueno, fue una mal llamada guerra contra el narcotráfico, pero, ¿qué implicaciones, qué cambios ves ahora que, bueno, Andrés Manuel va y enuncia algunos puntos en esta cumbre en Cali? ¿Qué cambios has visto, rumbo a una nueva concepción de esta política en contra de las drogas de ese 2006, con la implementación después de la iniciativa Mérida, actualmente en este sexenio? ¿Realmente puede haber un camino sobre el tema de la regulación y el cambio de perspectiva del combate a las drogas desde una perspectiva de seguridad nacional hacia uno, tal vez, de salud pública? Mira, lo importante aquí es que los gobiernos se manejen de manera autónoma y soberana y rechacen las recetas de Washington, que normalmente son punitivas, ¿no? Son bélicas. Y mejor que atiendan a la recomposición del tejido social, a las oportunidades para los jóvenes, a que no existan más ninis, como dijo alguna vez Andrés Manuel, de manera despectiva los mencionaba un rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan. Bueno, si ahora estudian, ahora trabajan, será más fácil evitar que se incorporen al mundo del narcotráfico. Eso, repito, no es algo inmediato, pero sí es algo que hay que empezar a hacer ya, porque, por ejemplo, a Manuel no le dio el tiempo durante todo el sexenio de hacer disminuir sensiblemente las cifras de violencia provocada por el narcotráfico, aunque en algunos rubros sí, pero no se pudo ver claramente y decir, hasta aquí llegamos con la violencia y vamos para atrás. Eso no ha ocurrido y ya no va a ocurrir en este año que queda, ¿no? Entonces, sí es un asunto difícil, pero importa mucho la posición de los estados latinoamericanos, gobiernos latinoamericanos, como allí estuvieron, pues, docena y media de ellos, desde Uruguay, Venezuela, Argentina, El Salvador, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, etcétera, estuvieron ahí y bueno, toma nota de esto. Estamos caminando hacia un mundo diferente que ya no puede manejarse de la misma manera como se manejó el Plan Colombia y como la fracasada iniciativa Mérida, que no sirvió para nada durante 13 años. Más bien, se incrementó el problema al cual se supone que iban a combatir. Y hay un factor importante que es el tema de Estados Unidos, que ha usado también el tema, obviamente, de la guerra contra el narcotráfico para implementar bases militares, el intervencionismo, agentes de la DEA, de la CIA, etcétera, y que hemos visto que también es un tema muy fructífero, pues hablar de los narcotraficantes, ¿no? Sobre todo en un área más de los republicanos que buscan invadir, etcétera, etcétera, pero no vemos cambios sustanciales por parte de Estados Unidos, vemos algunas, digamos, presiones por parte de México en tanto, pues, que den a conocer en qué están metidos sus agentes aquí en el país, o recientemente veíamos que esta inversión de, no sé, más de 20 millones de dólares se diera a través de los programas sociales, Pepe, que no fuera, digamos, lo que no lo impusiera Estados Unidos, sino que hubiera otras formas de combatir el tema de la migración, el tema, pues, estructural de la desigualdad, de la pobreza. ¿Cómo miras esa relación de Estados Unidos, sobre todo en el tema de la política de drogas, con México y con Colombia a la luz de estas nuevas declaraciones y sobre todo, pues estas nuevas necesidades de cambiar el enfoque en la región? Mira, el problema comienza con la criminalización. Estados Unidos, a Estados Unidos le da por criminalizar a Colombia y a México particularmente, diciendo que el problema de las drogas es en el origen y no en el final, que es el consumo, es decir, la responsabilidad de Estados Unidos. Donde están los adictos es en Estados Unidos. Ahí hay más de 20 millones de adictos y requieren de la entrega de la droga, que por cierto la DEA en muchas ocasiones ha propiciado que ingrese más o menos droga porque controla, porque DEA, la palabra A quiere decir administration, administra un mercado internacional a conveniencia en la subida y bajada de los precios, de las cantidades, de los lugares donde se cultiva. Yo tengo el ejemplo de la heroína, que en un momento dado Colombia llegó a tener 30,000 hectáreas de amapola,
pero de pronto ya dejó de producir opiáceos y México se convirtió en el sustituto. ¿Por qué? Por una cuestión de mercado, porque es más fácil para Estados Unidos comprarle al vecino con el cual comparte 3.200 kilómetros de frontera que comprarla más lejos, ¿no? Eso es un costo de traslado y de comercio. Y tampoco la trae desde Afganistán. Mejor la compra en México y por eso crecieron tanto los cultivos. Llegaron hasta casi 50,000 hectáreas en México, ¿eh? De 5,000, con Obama pasaron casi a 50,000, una barbaridad. Pero pues desgraciadamente para México, para los productores, muchos de los cuales se ven obligados a sembrar amapola, no es que quieran, es que no hay, se menciona en la cumbre de Cali sustituir los cultivos, pero la gente no va y dice yo voy a meter frijol y maíz en vez de amapola, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan redituable. Entonces, es una cuestión de mercado, de costos, involucra muchas cosas y por eso digo, es fácil, bueno, no fácil, es una voluntad política y qué bueno que la hay, cambiar estas causas estructurales, pero no es tan sencillo aterrizarlas al día siguiente, ¿no? Entonces yo creo que por eso estas frases que suenan como fuera de contexto, pero que tienen toda la razón, tanto Gustavo Petro como Andrés Manuel López Obrador, en que la droga reemplaza la falta de afecto, la soledad, que quien se quiere y quiere, quien ama, no tiene por qué drogarse. Todo eso es cierto, es verdad, pero bueno, esa educación falta en las escuelas, falta en los niños, falta en las familias, etcétera, etcétera, para que algún día vivamos ese mundo ideal, ¿no? Que ellos están planteando. Maravilloso, Pepe, pues era eso. Esa era mi última pregunta y te me adelantaste, justo cuando habla de amor, cuando habla de solidaridad, cuando habla, incluso pues sorprende, ¿no? Que sea un Gustavo Petro junto con Andrés Manuel. En su momento aquí muchos hablaban de lo ridículo que podía sonar la República Amorosa y resulta que Gustavo Petro y gente que se asume izquierda en el continente está hablando de esa reestructuración del tejido social a partir del amor, de la solidaridad y claro, también de acabar con el capitalismo que provoca el individualismo y quería pues tu opinión, no sé si quieres ahondar todavía un poco más en eso, Pepe. No, a mí me gusta ese discurso porque es totalmente diferente a todo el que se ha usado durante décadas, durante medio siglo. Eh, Pura guerra, puro combate armado, puro conflicto. Aquí los ejércitos y las policías no tienen por qué ir a picar los avisperos, no tienen por qué estar buscando la confrontación con la delincuencia. Hay que buscar otras salidas, aunque sea más tardado, pero es más seguro. En cambio, por el camino del paradigma bélico, nunca vamos a acabar. Siempre vamos a seguir. Lo dijo Petro, vamos a tener otro millón de muertos y sin ningún otro resultado. Entonces, qué bueno que cambian el enfoque, cambian las políticas, cambian los lenguajes. Eso es importantísimo para que pues los ciudadanos de estos países en desarrollo o subdesarrollados que somos los latinoamericanos, pues también cambiemos nuestros enfoques, veamos la vida de otra manera, confiemos, tengamos la esperanza de un mundo mejor sin estas drogas duras. Digo, porque está bien despenalizar. Me parece que es un camino que no se mencionó mucho, pero sí despenalizar ciertas drogas, pues particularmente la marihuana, ¿no? Donde ya Estados Unidos ya casi la despenalizó en la mayor parte de sus estados, bueno, en muchos de ellos, ¿no? De la Unión Americana, y nosotros los latinoamericanos seguimos con el cassette puesto de que todavía hay que combatir a la delincuencia de una manera armada, ¿no? Entonces, creo que cambiar el modo de pensar comienza a ser una forma de solución. Pues muchísimas gracias, José Pepe Reveles, por tu tiempo, te agradecemos mucho y pues seguiremos, obviamente, dándote lata para que nos des un poco de luz en estos temas. Con mucho gusto, Aline. Muy Un buenas abrazo. noches.